que de la misma forma que intentan lucrarse con la salud de los demás, con la educación, con la cultura, también lo están intentando hacer con el fútbol, ¿no? Y uno de los problemas por los que creo que es complicado identificar cuándo se lucran, cuándo es un deporte, cuándo va más allá, cuándo están utilizándolo para hacer propaganda, es porque el periodismo en general, las áreas del periodismo deportivo dentro de los medios generalistas y los medios deportivos en general son bastante malos. Hacen circo en lugar de hacer información, se dedican a hablar de peinados, de estados de ánimo, de miradas raras dentro del campo, en lugar de hablar del contenido o bien del juego o bien de algo que tenga que esté alrededor del deporte, pero que nos importe a todos, ¿no? Lo más interesante para mí del dossier es la parte en la que hablas del coste electoral que tiene para un político no apoyar al club de fútbol, aunque eso suponga inyectarle un chorro de dinero público que lo podemos disfrazar de la manera que queramos, pero nos están viniendo a casa a robarnos, nos están quitando el dinero igual que si nos atracaran por la calle, para dárselo a un club de fútbol profesional, normalmente mal gestionado, normalmente gestionado por empresarios afines al poder, y la gente lo justifica. Es decir, en España es cierto que hay un nivel de tolerancia con la corrupción bastante grande, pero en el fútbol se multiplica por 1000 y eso es muy jodido, y creo que tenemos que intentar cambiarlo, no sé cómo, pero como sea, y intentar que el fútbol sea un espacio otra vez, un espacio popular donde se puedan reivindicar cosas y sobre todo donde no se consientan esos comportamientos, porque el fútbol es un deporte con muchísima nobleza, como casi todos los deportes cuando son deportes puros, y que transmite unos valores muy buenos, y no se debería consentir lo que se consiente, por mucho que sea un negocio ultra profesional y llevado por la gente que está llevado. Cuando llega la crisis, cuando el ciudadano empieza a ver que tiene muchos problemas económicos, cuando empieza a ver que le suben los impuestos, cuando empieza a ver la persecución de los pequeños, de los autónomos, de los pequeños empresarios, mira para otro lado y ve que las grandes empresas no pagan impuestos o pagan muy pocos impuestos, es cuando se empieza a plantear la gente, yo creo, este tema del fútbol, ¿no? Y del problema con el fútbol. Yo creo que no se puede arreglar ese sentimiento desde el fútbol, sino desde la sociedad. Cuando la gente se acostumbra a pensar y a tener otra visión de la realidad, entonces evidentemente va a tener también otra visión del fútbol. Pero si no, en realidad hay muy pocos lugares donde la gente en este momento, sobre todo, donde puede sentir algo de que le pertenece. Muy poco. Y entre esas cosas escasas que existen está el fútbol. Entonces hay una enorme manipulación y una idiotización también de la gente con el fútbol. Es el sentimiento de pertenencia que para mí conlleva una parcela irracional y negativa. No es que se manipule, es que creo que es negativo de base. Pero es que luego además es una mezcla explosiva esta con la política, ¿no? Con lo que decías, desde luego un político en un ayuntamiento, en una comunidad autónoma, se da cuenta que apoyar a un equipo local pues le supone votos finalmente, ¿no? Y esta mezcla es la que ha hecho que, bueno, los administradores en muchos casos, bueno, estuvieran actuando con total impunidad, porque sabían que al final siempre el ayuntamiento, la comunidad, el Estado, Hacienda iba a facilitar el tema y el club no iba a petar, ¿no? Yo creo que esto es algo que, bueno, que está cambiando. Nosotros desde mi organización hace años que planteábamos este problema ya, ¿no? Se nos criticaba, en el ministerio se decía que no era cierto, que se trataba a los clubes de fútbol como cualquier otra empresa, pero lo cierto es que hace 2 años, en abril de 2012, cuando se firma el protocolo entre la Liga de Fútbol Profesional, el Ministerio y el Consejo Superior de Deportes, no hay más que leer el preámbulo para ver lo que se dice allí, ¿no? Y se dice que hay que poner fin a esta actividad recurrente de aplazamientos y de fraccionamientos que ha ido engordando esta pelota, esta bola, que por cierto, dada la falta de transparencia de la agencia tributaria, del Ministerio de Hacienda, como de casi toda la administración, hemos ido y vamos conociendo los datos con cuentagotas. Bueno, realmente esos 600 y pico millones más los de los 4 clubes que no son sociedades anónimas deportivas, de los cuales no se da ninguna información, pues parece que va a ser difícil que se vaya cobrando, y desde luego veremos qué parte se cobra, porque todo lo que está en concurso de acreedores finalmente no solamente hay aplazamientos, sino que en buena medida hay quitas también. Pero la realidad es que mientras la gente no apriete, entre que la ley te compensa el riesgo, ¿no? Porque el riesgo es mínimo, ¿no? Al final tienes que pagar un poquito más y no tiene ningún coste de cara a los que son tus clientes, pues seguirá ocurriendo, eso es evidente. Cuando hay dinero de por medio, desde que el negocio se apoderó absolutamente del fútbol, le ha cambiado los valores y digamos que el valor del beneficio rápido
que se trasladó al fútbol. No solamente en todos esos chanchullos económicos, donde hay intermediarios, donde se le paga medio mundo con la transferencia de un jugador de fútbol, hay infinidad de gente por el medio que gana dinero. Jugadores que son propiedad de fondos de inversión, claro. Y así, es un fenómeno relativamente reciente en Europa. O sea, es verdad que en Latinoamérica se compraban porcentajes del pase y eso lo íbamos escuchando desde que yo era pequeño, pero esto le importa a Europa de una manera espectacular. Porque como los clubes no tienen dinero, y eso que han vendido jugadores en Argentina, por ejemplo, en los últimos 30 años, por cifras multimillonarias, y los clubes no tienen, pero casi ninguno, algunos clubes, que son excepciones, no tienen dinero porque, ¿qué hacen los empresarios del fútbol? Van a ver a los jugadores jóvenes, y como el club no tiene dinero ni siquiera para pagar la luz ese mes, le dicen, bueno, te doy tanto dinero por el 75 o el 70 o el 30 o el 50% de este jugador. El club recibe ese dinero y paga los sueldos o paga lo que puede, y así sucesivamente. Cuando venden el jugador, el club prácticamente no recibe dinero. Y ahora, para colmo, hay apuestas, y eso enturbia mucho más todavía todo esto. No solamente las apuestas están permitidas, sino que se promocionan en los medios de comunicación. Y eso es un foco infeccioso que produce corrupción sin duda alguna. Porque no es que apuesta a alguien desde su casa 20 euros, sino que se apuestan millones de euros. Las mafias apuestan muchísimo dinero. ¿Afecta de alguna manera al trabajo del entrenador, al trabajo del jugador? ¿Lo condiciona, lo hace peor? Sí, sí, claro que afecta. Afecta por las presiones que hay. Es decir, si hay empresarios que quieren vender a Pedrito, o por decir otro nombre, a Juanito, y el entrenador no pone a Juanito, el empresario va a hacer todo lo posible para que ese entrenador se vaya, porque él quiere hacer negocio con ese jugador, y ese jugador, si no juega, no puede hacer negocio. Entonces, claro que influye, y en el jugador también. El jugador necesita promocionarse y estar permanentemente. El jugador ya deja de tener conciencia de pertenencia, no sabe a quién pertenece. Si pertenece a Adidas, si pertenece a Nike, si pertenece a su barrio, ya no sabe lo que significa el fútbol en su vida, en general, ¿no? Siempre hay jugadores que lo mantienen eso. Claro que influyen en el jugador, en el entrenador y en el juego, por supuesto, y en el hincha también, porque una cosa es tener en su club jugadores que los conocían, que los vieron criarse en el club, como en el caso del Barcelona en este momento, o como en el caso del Madrid en otras épocas, y otra cosa es tener jugadores que están de paso. Es decir, se va perdiendo el sentido de lo que significa ese juego, de lo que significaba. Entonces ya se convierte en un mero negocio y en una tarea prácticamente mercantil. Aún así, si volvieras a tener 20 años, ¿volverías a elegir el fútbol como profesión a pesar de todo esto? Sí, claro que sí, por supuesto. El fútbol es una pasión, es un gran amor, digamos. Y cuántos enamoramientos inapropiados hay en la vida. Todavía hay muchos jugadores que siguen amando el juego. Y cuando entran a la cancha, tienen tanto amor por el juego que todo eso queda de lado. Por ejemplo, Maradona. Todavía queda. Y quedan entrenadores también que sueñan con el juego y jugadores. Todavía queda. Directivos no conozco. Claro, es que es la parte honrada del fútbol, suelen ser los futbolistas y los entrenadores, y la parte más digna del... Por eso yo siempre digo que los jugadores son, con todos los matices que queramos, son los trabajadores del fútbol. No está en ellos el problema. Tú lo conoces más de cerca que yo y conoces a jugadores muy de cerca, pero el problema del fútbol no son los futbolistas ni los entrenadores, ni muchísimo menos. Tanto a nivel de lo que venimos a hablar aquí hoy, como a nivel del puro juego, de la pureza del fútbol, de la pureza del deporte. Son la parte más honrada y más honesta que hay en ese negocio, sin ninguna duda. A pesar de todo, si juntamos todo el dinero que ganan los jugadores, es una parte mínima de todo lo que mueve el fútbol, lo que ganan las empresas deportivas, los medios de comunicación, todo lo que mueve el fútbol, lo que ganan los jugadores y los entrenadores es una parte casi ridícula. Quería daros las gracias por haber venido. A los que sois ya suscriptores, que hay bastantes aquí, gracias por estar suscritos a La Marea, que lo estáis haciendo posible. Podemos seguir con la charla ya de una manera más informal.
y simplemente pues que ahí nos esperan. Muchas gracias.